La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Andrés Van der Horst Álvarez. Él fue en algún momento, estuvo en innovación y competitividad, sector privado, una excelente preparación académica y actualmente es el gerente general de la fiduciaria Banreserva, que es la fiduciaria más grande de la República Dominicana. Andrés, muchísimas gracias. Buenos días, Ramón. No, al contrario, de verdad que tenía muchos años que no venía. Además, desde aquel almuerzo en Palacio teníamos el compromiso. Sí, claro. Porque el presidente dijo, reúnete con Andrés para que así discutan algunos temas. Sí, así es. Y la verdad que ese día aprendí bastante y me puse a reflexionar tus ideas. Así que te lo agradezco. Como tú bien decías anteriormente, esto es un proceso de aprendizaje, un instrumento nuevo en la República Dominicana, a pesar de que tiene más de 100 años en Latinoamérica y mucho más tiempo en Estados Unidos. Pero aquí estamos en un proceso de aprendizaje y qué bueno que sea así. Porque ya estamos llegando a un debate donde opiniones como la tuya, la del doctor Leonel Fernández y otros juristas enriquecen el debate y enriquecen la figura. Y ha sido mejorado el proyecto. Pero yo quisiera por eso comenzar, Andrés, porque a mí mucha gente me dice, eso es muy complicado. Yo trato de explicarlo, pero no es fácil. Sí. Y a veces lo explico cogiendo una figura existente como red vial, exacto, para tratar de entenderlo, pero fideicomitente, fideicomiso, fideicomiso. Es muy complicado. Por eso yo quisiera comenzar con la parte. ¿Qué es el fideicomiso reservas? Mira, bueno. ¿De qué se ocupan ustedes? La fiduciaria reservas nace. Sí, fiduciaria reservas nace, como nacen otras fiduciarias en otros bancos, a partir de lo que fue la promulgación de la ley 189-11, que es una ley que se hizo básicamente como el objetivo del desarrollo inmobiliario. Y cuando se dio cuenta de que la figura del fideicomiso no existía, se dieron cuenta que iba a ser casi imposible hacerlo. Entonces, a partir de ahí, se crean fiduciarias en el país. Yo tuve, por suerte, la oportunidad, yo era miembro de la Junta Monetaria. Sí. Y en la Junta fue que se conoció ese anteproyecto. Tienes razón. Y parte de los reglamentos. Correctamente. Yo viví eso. Así es, tienes toda la razón. Entonces, luego, ya en el año 2012, es que comienza a conformarse las fiduciarias en el país, porque no había fideicomiso, no había fiduciaria. Entonces, las fiduciarias no son más que las entidades que administran los fideicomisos. Entonces, la fiduciaria de reservas nace como nacen otras fiduciarias en otras entidades bancarias. Así mismo nació en el Popular, en el BHD, salió la fiduciaria universal, la de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la Asociación Nacional, etcétera. Todas los bancos sacaron fiduciarias como parte del sistema financiero, así como tienen seguros, así como tienen puestos de bolsas, así como tienen fondos de inversión, etc. Entonces, nace de ahí, pero con una particularidad, que es que el primer fideicomiso grande, importante, al margen de los fideicomisos privados, porque hay que dividir bien claro, están los fideicomisos privados que se utilizan comúnmente en toda parte del mundo, y aquí también para el desarrollo de actividades privadas, pero también existen los fideicomisos públicos, que hacen exactamente lo mismo, lo único que el dueño, en vez de ser privado, es público. Y en este caso, en el 2013, entonces nace, ya van a ser 10 años, el fideicomiso más grande que tiene no solamente la República Dominicana, sino, diríamos, de todo el Caribe insular, que es el fideicomiso RD Vial. El fideicomiso RD Vial no es más que una administración aparte que tienen los peajes en la República Dominicana para el mantenimiento y la construcción de todo el sistema vial, que ha permitido que en nuestro país en los últimos 10 años se ha duplicado todo lo que es el sistema vial, incluyendo la carretera más importante que tiene la República Dominicana, que es la carretera del Coral, que une Santo Domingo con Punta Cana, con todo el este, y que ha permitido el desarrollo del turismo. Entonces, ¿qué pasa? Y un poco te explico. ¿Qué es lo que hace una fiduciaria? Bueno, como te decía, una fiduciaria administra los fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? Son instrumentos legales y financieros que permiten sacar un bien, un patrimonio, y separarlo del patrimonio común para que sea administrado mediante un sistema financiero regulado y que de esa manera se permita obtener financiamientos y obtener una serie de facilidades sin que afecte el patrimonio principal. Y me explico, voy a tratar de ser un poco claro con tu teleaudiencia. Una persona hereda una finca
una persona hereda cualquier negocio y esa persona quiere administrarla de manera separada a su patrimonio porque no es parte de su ejecución y quiere buscarle financiamiento separado o quiere dejársela de herencia a sus hijos. Entonces lo que hace es Pero que no se la apartan los hijos, sino que con esa administración separada. Claramente. No hay pleito entre los hijos. No hay pleito entre los hijos, hay una administración delegada mediante un contrato y eso es parte integral de poderse financiar porque quienes van a financiar dicen yo tengo más control de que esto no se malverse y puedo prestarle mejor. Y como tú bien dices, esto nace de todo un sistema anglosajón que es el trust en los Estados Unidos, que lo que hace es resguardar eso para que los hijos no puedan, en ese caso, o los herederos, no puedan cambiar la naturaleza del negocio. ¿Qué pasa? Que eso se utiliza mucho para resguardar los capitales, resguardar ese patrimonio, pero además para buscarle vías de financiamiento que estén diferenciados de cualquier otra cosa que pueda pasar con el patrimonio original. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vienen entonces los fideicomisos inmobiliarios del gobierno y sector privado que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque recuerda, y tú eres ingeniero civil y conoces bien ese sector, que antes de los fideicomisos aquí pasaban muchos fraudes con los ingenieros. Pasaban muchas cosas cuando personas compraban en plano, se pasaba el tiempo, no le entregaban o le entregaban mal. Eso ha cambiado con el fideicomiso. Ya muy difícil que se oigan fraudes. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con ese tipo de operación? Que como está resguardado por una fiduciaria que está controlada por el sistema financiero, dígase por la super de banco en muchos casos, por la de valores o por DGI, eso se controla mucho mejor y los bancos prestan a través del fideicomiso al ingeniero teniendo un control perfecto de lo que está pasando y eso le da garantía al adquiriente final, sea mediante vivienda de bajo costo o sea una torre, le da garantía de que la fiduciaria le va a responder por eso, no es el ingeniero. Entonces, con eso se evita muchos de los temas que normalmente eran recurrentes desde el punto de vista del fraude y eso ha hecho que todo el sistema inmobiliario en la República Dominicana se ha dinamizado de una manera espectacular y que se hayan dado proyectos espectaculares públicos que ha permitido que el fideicomiso le haya llevado a más de 150,000 familias en los últimos 10 años, siendo parte de un sistema financiero que antes no podían hacerlo. O sea, era muy difícil que una persona que tuviera un ingreso de 30, 40,000 pesos pudieran acceder a la banca tradicional. Porque y eso, que es una pena que la cantidad de figuras financieras que aparecen en el proyecto no han sido utilizadas. No han sido utilizadas. No quiero complicar, por ejemplo, la titularización. No, y los fideicomisos de garantía, los fideicomisos de inversión, etcétera. Entonces, ¿qué está de moda ahora? ¿Cuál es el tema? El tema es que la República Dominicana, a partir de 2013, como te decía, con RD Vial, entró también en una dinámica que se ha dado mucho en nuestros países, que es el fideicomiso público, donde el Estado, por alguna razón, entiende que ese instrumento o que esa operación o que esos activos están fuera de la administración central del Estado. Yo me explico. El fideicomiso de Red Vial, y voy a tomar eso como ejemplo, toma peajes o toma ingresos especializados para eso, no especializados para otra cosa. No son ingresos que entran a aduana o que entran a la Dirección General ni al Fondo General de la Nación. Ni al Fondo General. Son dinero especializado. Personas que pagan 100 pesos, 200, 300, 400 pesos, 500 pesos para el uso intensivo de las carreteras, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con las personas que viven en el sur. Ese ingreso, que es diferente a todo y que se destina única y exclusivamente para el arreglo y la extensión de esas carreteras. Por lo tanto, para eso darle continuidad en el Estado y que no hayan problemas con que yo estoy pagando el peaje, pero ese dinero lo cogen para otra cosa, dígase para unos juegos, que lo cojan para viajes o que lo cojan para nómina, ese dinero se toma única y exclusivamente a través del control fiduciario para lo que tiene que ver con el mantenimiento y con la extensión de las vías para carreteras. Por lo tanto, el gobierno lo que decide en ese momento es, vamos a sacar esto a un fideicomiso
para que ese dinero llegue a esa cuenta y solamente se pague eso. Pero ¿qué pasa? Perdón, Andrés, ¿y la relación entre ese fideicomiso y ustedes cuál es? Bueno, nosotros somos la fiduciaria, correcto. El fideicomiso lo conforma el Estado y dice, nosotros vamos a hacer... Representado por obras públicas. Representado por obras públicas, exactamente. Pone a un director ejecutivo de ese fideicomiso y nosotros somos la fiduciaria. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros velamos con un control estricto, supervisado por el sistema financiero, para que ese contrato no se utilice en otra cosa que no sea, para dar ese resguardo. Pero además, como el Estado toma deuda en el mercado de valores para hacer la carretera, o en la banca nacional también, como en el Banco de Reservas, nosotros somos los garantes de esos entes financieros, de que se va a cumplir al pie de la letra, porque tenemos incluso responsabilidades civiles y penales. O sea, la fiduciaria tiene responsabilidades penales, de caer preso hasta 10 años, que no lo tiene la administración pública normal, ¿eh? O sea, mucha gente habla de que la 340, pero la 340 no tiene ni siquiera penalidades al que no la cumple. Pero el gestor fiduciario tiene penalidad en el sistema financiero regulado por si falta cualquier coma. Entonces, nosotros no ordenamos. Lo que nosotros hacemos es que pagamos en base al contrato, la ordenanza, los reglamentos que se hagan ahí, primero de cara a la Constitución, a las leyes y al contrato del fideicomiso. Por lo tanto, esa garantía fiduciaria es la que hace que no ha habido ninguna malversación y mal uso de esos recursos en todos los 10 años que va a cumplir Red Vial. Pero igual es Ciudad Juan Bosch, igual en el FITRAN, igual en los fideicomisos. Pero sin embargo, Carlos Pimentel dijo aquí que en la anterior gestión no se hicieron licitaciones, que sí ahora se están haciendo licitaciones. Claro, tú no estabas en la fiduciaria, pero eso lo declaró aquí el director. Mira, puede ser. Yo no digo que no he investigado eso. Yo no he investigado eso. Nosotros sí, desde que llegamos, se han tomado las licitaciones vía los reglamentos y sobre todo la 340. No se ha hecho ninguna operación que no esté al margen de la ley. Y de hecho, nuestra clasificación de riesgo, y tú que sabes mucho de esto porque viene del sector financiero y tiene muchos años de experiencia, nuestra clasificación de riesgo en base a Fitch y en base a otras clasificadoras de riesgo, nosotros tenemos AA y AA+, por la capacidad de pago que se tiene, pero además por el manejo, porque hemos sido auditados no solamente por esas entidades, sino también por firmas como KPMG que nos han certificado. Entonces, se ha manejado bien. Vuelvo y repito, yo no tengo idea de cómo se manejó antes, puede ser que se haya manejado diferente, pero aquí se ha manejado en base a los criterios de la 340. ¿Por qué? Porque es dinero público, no deja de ser dinero público. Lo único que esa administración es especializada para eso. Pongo otro ejemplo. Imaginémonos que el gobierno quiera desarrollar una parte, ahora mismo, el tema de Pedernales. El gobierno tiene una tierra, pero no es la naturaleza de un estado el desarrollo de polos turísticos, no es la naturaleza. El gobierno puede iniciar, como lo inició en los años 70, con un préstamo del Banco Mundial y el BID Infratur, pero el gobierno está para administrar hoteles, pero tampoco quiere desprenderse de ese bien, porque no quiere venderlo. ¿Qué hace? Crea un fideicomiso para que sea esa figura que administre esos recursos sin perder el control de ese dinero. Y la tierra no se va a vender. Y claramente, la tierra no se vende. Pero además de que no se vende, que esa administración va cogiendo valor. Y eso ha habido muchas experiencias, y tú puedes poner el caso de Eje-Jaina, por ejemplo, que Eje-Jaina es una empresa que produce mucho dinero, que ha adquirido mucho valor y que el gobierno no ha perdido ningún tipo de ingreso. Entonces, en ese caso también cabe un fideicomiso. ¿Por qué? Porque tú me dirás, bueno, se puede hacer una empresa pública. ¿Para qué? Para que sea como Corpotel otra vez. O sea, la naturaleza del Estado no está en administrar hoteles. ¿Pero qué puede hacer? Que vamos a vender la tierra, entonces perdemos la tierra. La única manera de garantizar en el tiempo que esa tierra y esa participación del Estado no se pierda es a través de un fideicomiso, porque ya está atado al sistema financiero y eso le da
continuidad para que de aquí a 20 años, que cuando va a Pedernales a tener bastante valor, eso se resguarde y no esté a expensas de que cambiemos un director, un ministro y que pongamos ahí un compañero que vaya a llenar ese negocio con un criterio político que no es el que se quiere. Vamos a una breve pausa, porque todavía tenemos mucha tela por donde cortar con el tema de los fideicomisos con el licenciado Andrés Van der Horst, gerente general de la fiduciaria Banreservas. Continuamos la entrevista con el licenciado Andrés Van der Horst Álvarez, quien es gerente general de la fiduciaria Banreservas. Uno de los temores, por lo menos yo tengo ese temor, sí, es el asunto de la posibilidad de tomar préstamos sin límite, sí, y de que quizás el capital fideicomitido no alcance. Así Vamos es. de nuevo al caso de los peajes. Bueno, los peajes, ¿cuánto generan? 4.000, 5.000 pesos al año, pero ese fideicomiso tiene una capacidad creo que a septiembre adeuda 48.000 millones. Entonces, tienes razón. el riesgo de cuando el fideicomiso se extinga y pase de nuevo a mano del Estado, el monto de los pasivos sea tal que se convierta en deuda pública, aunque el contrato del fideicomiso dice que no es deuda pública. Sí, eso Y también la oposición ha hecho no, énfasis. y es muy ese interesante y válida, esa preocupación del punto de vista del riesgo del crédito. Yo eso lo comparto. Sin embargo, el contrato del fideicomiso, cualquier contrato de fideicomiso se hace sobre la base, sobre todo contratos de crédito, se hace sobre la base del término del fideicomiso. Por ejemplo, el fideicomiso RD Vial finaliza en el año 2043. Eso no quiere decir que se vaya a extender. De hecho, No, se puede. Se tiene que extender, porque ¿cuál será la figura que se van a hacer? ¿Se van a poner los peajes gratis? No será así. Y ahí de aquí al 43 nosotros vamos a tener el doble del tránsito que tenemos ahora, el doble de necesidad. Y yo te voy a poner un ejemplo ilustrativo. Nosotros somos el país con mayor nivel de muerte por accidentes del mundo. Eso es una tragedia. O sea, y eso está calculado. El costo que le genera al país los accidentes de tránsito ronda casi el 2% del PIB, entre una cosa y la otra. O sea, es dramático. ¿Y qué tiene que ver eso mucho? Porque, por ejemplo, la carretera Duarte no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento de reeducación hace más de 20 años. Hemos hecho todo el sur, lo que sea, pero Pero ahora se está trabajando. Ahora se está trabajando. La carretera Duarte ha sufrido de más de 200 desvíos ilegales, de esos cruces ilegales, que eso es lo que genera el tránsito. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Un constante mantenimiento. Entonces, ¿qué resulta? Que el financiamiento que se tome a través de la banca o del mercado de valores, que es la naturaleza del fideicomiso, buscar el mercado de valores, gente que quiera aportar, sea a través de los fondos de pensiones, de los puestos de bolsa, etcétera, sea única y exclusivamente el tiempo hasta que se termine el fideicomiso. Correcto. Entonces, esa es una de las seguridades. Lo otro es que el mercado de valores igualmente cuando firma o cuando se hace un contrato, dice expresamente que no es deuda pública y que no hay garantía del Estado de tomarlo. Eso no quiere dejar dicho, Ramón, y vuelvo y te repito, que en un momento determinado nosotros tuvimos una pandemia. Duramos 3 meses que no hubo tránsito. No dejamos de pagar, pero el ingreso del fideicomiso en ese año tuvo menos de lo que se proyectó. Nadie lo esperaba. No hubo la necesidad de buscar dinero del Estado, pero puede pasar y puede llegar un momento que el Estado decida, sí, nosotros vamos a aportar por una razón. Pero no hay ese compromiso explícito. En Ciudad Juan Bosch hubo que aportar. En Ciudad Juan Bosch hubo que aportar. En Ciudad Juan Bosch se tomó eso y hubo que aportar, porque por el tema de que también la misma pandemia ralentizó toda la venta, todos los desarrolladores que se comprometieron a dar dinero no lo pudieron dar, se ralentizó, eso comenzó a acumular una deuda y se pagó. Eso es una prerrogativa que la tiene el Estado, pero que eso no obliga a que usted vaya con esa factura a primero transarlo en el mercado, que eso aumente mucho la deuda y que lo peor de todo, que Si tú piensas que el mismo mercado le pone límite al endeudamiento. Yo entiendo que sí, porque al final del día el mercado está muy maduro en la República Dominicana para poder decir, mire, nosotros estamos apostando a esto
y no estamos apostando a que el Estado pueda recuperar. Y yo me voy un poquito más lejos al especular. Imagínate que el Estado diga, no, la deuda de los fideicomisos públicos son deuda soberana y el gobierno se compromete a pagar. Imagínese usted que eso vaya al fideicomiso de Pedernales, llegue un inversionista y diga, bueno, nosotros vamos a coger esta deuda, pero no me importa si es exitoso o no es exitoso, porque me van a pagar como quiera. Eso genera luego una ineficiencia en la operatividad, que difiere mucho de lo que se está buscando, que sea una eficiencia, porque todos sabemos aquí que cuando hay garantía del Estado, baja mucho la eficiencia. Es lo que está buscando lo contrario. Hasta ahora, la evidencia que ha mostrado toda la región es que eso no es deuda pública, que están ligados a la deuda de... Así que el flujo de los peajes es capaz del repago, bueno, este año, de los intereses este y de amortizar cuando se venzan los bonos o cuando se vencen los préstamos. Totalmente. Porque ustedes hicieron emisión. Antes no había emisión, antes toda la deuda era con el Banco de Reserva. Se trató de hacer una emisión en el año 2015 y se fracasó. No se pudo hacerla. No se pudo hacerla y el Banco de Reserva tuvo que absorber esa emisión. Era una emisión de 25.000 millones. Nosotros sí hicimos una emisión ahora nueva y la tomó todo el mercado la absorbió totalmente, el banco no se metió y se van a tener que seguir haciendo emisiones porque está creciendo el flujo vehicular, tiene que aumentarse los peajes. O sea, nosotros tenemos los peajes más baratos. Ir de aquí a Santiago, Ramón, 30 pesos. Sí. Eso es una cosa inconcebible y es sumamente barato. O sea, nosotros somos el país a nivel de todo el hemisferio. Cuando tú lo subes no te la usan. La circunvalación, que se pensó que iba a ser la gran solución. Se va a... Entonces, ¿qué resulta? Que nosotros este año proyectamos tener unos ingresos de aproximadamente 6.500 millones de pesos al año por concepto de peajes. Que se le adicionó lo de la autopista. Lo de la autopista de Santo Domingo Samaná. Y la deuda, básicamente lo que se está pagando es unos 4.500. O sea, todavía hay mucho margen que permite seguir aumentando la deuda si es que se toma esa decisión, pero con eso no hay problema. Ese es el único, y Ciudad Juan Bosch son los únicos dos fideicomisos que tienen una deuda de ese tipo. Eventualmente, la operación, que es otro tema, la operación de Pedernales, sí claramente va a tener una deuda que se va a pagar con los flujos que va a tener esa operatividad y también, en dado caso, va a estar ceñida a la misma tierra. El monorriel también de Santiago, que es un fideicomiso, también va a pasar lo mismo, ¿no? Sí, el monorriel va a pasar lo mismo y lo que se está buscando es que esa deuda sea en base a esos flujos. Y claro, hay que ser responsable. El fideicomiso te controla una parte, pero todos los tránsitos del país y del mundo tienen que ser subsidiados. Lo importante de esto es que la deuda que se tome en base al fideicomiso esté avalada con eso. Si el gobierno quiere aportar, lo puede hacer, lo puede aportar, pero no tiene eso necesariamente que... Y es mejor así, porque si no lo hace, entonces ahí sí es posible que se dispare la deuda. Yo entiendo que se controla un poco más. Eso no quiere dejar dicho, Ramón, que eso se registre, no. Lo que no es soberano, lo que no tiene que tener aval soberano, porque eso sí distorsiona todo el sistema. Bueno, ni figura como deuda pública en la dirección de crédito público. Tiene que buscarse una forma de llevar ese registro, pero además está ahí. O sea, fíjate como tú conoces bien claro la deuda que tiene tanto Ciudad Juan Bosch como la deuda que tiene el RD Vial, y eso está claro. La discusión es si adquiere la categoría de ser deuda soberana, y eso sí habría que ponerlo entonces en el presupuesto, eso aumentaría y no es justo pagar con el presupuesto algo que tiene su propio ingreso. Sí. Yo creo que la parte de la 340 quedó claro con la modificación de los principios de la ley, sí. Así que se cumpla la ley. Sí, se cumple la ley. Fíjate, la ley, y es importante, yo vi el programa que tuvo Carlos Pimentel aquí. La ley actual le confiere a la Dirección General de Compras y Contrataciones la capacidad de reglamentar regímenes especiales. Y esto es un régimen especial. Y en la nueva modificación de la 340, que es necesaria, porque vuelvo y te digo,
Una de las extorsiones es que el que no cumple las 340 no tiene ningún tipo de penalidad y eso no puede ser. Entonces, en esa modificación también viene un capítulo de fideicomisos donde también regula los fideicomisos en base a una reglamentación especial que la tiene que partir de ahí. Y que es diferente, imagínate, un fideicomiso que tiene que ver con viviendas no puede tener la misma configuración que puede tener un fideicomiso como RD Vial, donde las contrataciones públicas son mucho más rigurosas. Bien, yo creo que hemos aprendido muchísimo de los fideicomisos. Yo te agradezco mucho, Andrés, No, al contrario. Tu participación y nosotros seguimos aportando. No, y vuelvo y te digo, de tus comentarios que hiciste en el Palacio, se asumieron mucho, se reflexionó sobre eso y yo creo que sirvieron también para readecuar la ley, que es una ley dinámica que va a tener que necesariamente... Y que nadie discute que es necesaria. Así es. Luego tenemos que venir a hablar de Pedernales, que yo creo que será el fideicomiso, así como lo es el fideicomiso de Cancún, de Puerto Vallarta, de Acapulco, que son fideicomisos públicos. Pedernales se va a convertir también en algo que amerita una discusión de conocer bien, porque es una gran operación financiera que tiene un componente de fideicomiso, pero tendrán otros componentes que es bueno hablarlo. Porque hay un componente de APP también. Correcto, hay un componente de APP, hay una participación privada que aunque no sea una participación mayoritaria, sí llevará a cabo la administración y también habrá aportes de todo el sistema de fondos de pensiones, que es importante que el pueblo dominicano sepa cómo es la operación de Pedernales y qué va a aportar esa operación. Estamos hablando de casi 50.000 empleos directos, que en esa zona... Eso es mucho. Eso es todo. Yo solo que vengo de Punta Cana y que vivo en Punta Cana, conozco mucha gente que son de Pedernales. Aproximadamente unas 20.000 personas que son de esa zona viven en Punta Cana trabajando turismo. O sea, que eso es un gran proyecto que yo creo que tenemos que conocerlo y apoyarlo todo porque es un proyecto. Esa es la próxima cita. ¿Para qué tenemos que agotar del fideicomiso? Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti.